Y bueno, vamos a empezar con la ponencia. ¿Me das la siguiente, por favor? Bien, como ustedes saben, esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, el día 30 de enero la declaró como una ESPI. No ha sido la única enfermedad que ha declarado esta organización. Como pueden ver aquí en la diapositiva, ha habido otras enfermedades que han ocasionado... para los que están... Ok, gracias. Sí. Ha ocasionado en otras enfermedades que se haya considerado esta situación, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el panorama mundial? Sabemos que esto empezó, justamente nos dieron nuestro feliz año nuevo, es China, porque lo reportó el último día de diciembre de 2019, los primeros casos, como una enfermedad de neumonía de etiología desconocida, y fue hasta a la segunda quincena de enero cuando empezó a notificar más casos a la OMS. De ahí a la fecha, pues bueno, hemos sabido por las noticias que se ha suscitado principalmente todo esto en China y bueno, poco a poco se ha ido extendiendo a otros países. Actualmente, este es lo que ha publicado la Secretaría de Salud. Se dan cuenta ya están en los países que están de color rojo, donde ya se tiene mayor la cantidad de casos, ¿no? La siguiente. Y en esta gráfica que está publicada en el último reporte, bueno, más bien ya en el penúltimo reporte de la OMS, se pueden dar cuenta, esto de aquí hacia acá es lo que pasó en China, pero ven acá lo que queríamos resaltar, desde que se detectaron los primeros casos hasta que empezó a ver la transmisión ya activa en ese país, fueron 15 días, y ven y poco fue una transmisión rápida, vean, ahora sí desde el inicio hasta este punto, casi ya un mes, cómo era ya la cantidad de casos. Esto en un primer escenario. De este lado de la gráfica, cómo podemos ver la parte de Asia, cómo ha disminuido, pero sin embargo los casos identificados en otros continentes, principalmente Europa y América, ya empezaron a detectar casos, ¿no? La siguiente. ¿Cómo ha estado el comportamiento en el tiempo, la tasa de letalidad? Desde un inicio más o menos siempre ha oscilado entre un 2 y 4%. Y como pueden verlo aquí, esto que ocurre aquí en esta línea es lo que pasó principalmente en China. Al principio la letalidad era un poco alta, o si bien donde inició este evento, pues los agarró también en forma desprevenida, una enfermedad nueva, y bueno, era de entenderse que al principio estuviera esta letalidad. De esta línea para acá ya corresponde el resto del mundo, se han estado relativamente estables, sin embargo se dan cuenta, en estos últimos ha incrementado, y este incremento es principalmente a expensas de lo que está sucediendo ya fuera de China. La siguiente. Un punto crítico es Estados Unidos. Al principio fue uno de los pocos países en América que empezó a tener primeros casos. Sin embargo, el estado de California, que es nuestra frontera, ya tiene esta cantidad de casos. Y vean que el 65% está entre los 18 y 64 años. Vean, esta es la curva de todo Estados Unidos, cómo ha estado incrementando. Por eso aquí ponen esta observación en que bueno, toda esta curva va a aumentar porque todas están por fecha de inicio de síntomas y están esperando pues, que caigan más casos. Entonces los últimos datos son preliminares. La siguiente. La siguiente, por favor. Y si recuerdan la gráfica de la letalidad que en los últimos periodos era un aumento, pues uno de los países que está contribuyendo a este fenómeno es Italia. Y veámosles unas cosas y características que tiene este país. Vean que una parte de la población está en zona urbana. Esta es la mediana de edad según su último censo que se encuentra ahí reportado. Pero vean, casi el 30% de su población es adulto mayor, que obviamente pueden tener algunas comorbilidades. En ese sentido se ha documentado que los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica tienen mayor riesgo de complicaciones. Y
lo que han escuchado en los medios, las noticias, que es principalmente el norte de Italia, la zona de Lombardía, donde está mayor focalizado el problema. Pero acá en estas gráficas que son del Ministerio de Salud de Italia, al principio esta es la ley de la letalidad, que era lo observado en el resto de los países, pero vean cómo se va incrementando esta letalidad. Lo que es Italia e Irán son los dos países que se tienen la preocupación, que son los que tienen la tasa de letalidad más alta. Y ya también en cifras absolutas, es decir, en número de defunciones, ya supera a lo que aconteció en China. La siguiente. ¿Cómo estamos en el país? De estas imágenes de la Secretaría de Salud, todo lo que ven en color rojo son entidades que por lo menos ya han notificado al menos un caso con resultado positivo a esta enfermedad. Se dan cuenta, hasta ahorita casi la mayoría de los casos han sido con el antecedente que ha bajado alguno de los países que tienen la transmisión, ¿no? Entonces, y también ha tenido la necesidad de cambiarse la definición operacional en varios momentos, porque esta situación es muy dinámica y tiene que ir cambiando y ajustándose pues a la realidad de los acontecimientos que van ocurriendo pues fuera del país, pero también en nuestro país. La siguiente. Esta es la situación de México. Como pueden ver, aquí en las flechas son los dos principales veces que se han cambiado la definición operacional, fue principalmente en la cantidad de países que se estaban involucrados. Aquí recordarán que había pocos países, acá se había extendido a mayor cantidad de países, donde principalmente el aumento, como pueden ver, es principalmente porque se incluyó Estados Unidos. Sin embargo, como pueden observar, pues ya sea de forma única o de forma acumulada, pues la tendencia es evidente. La siguiente. ¿Cómo estamos en el IMSS? El IMSS ha contribuido en la notificación de estos pacientes. Afortunadamente, ahorita podemos decir que 9 de cada 10 ha sido de manejo ambulatorio, como ha sido casi en todos el reporte de los otros países, que la mayoría son ambulatorios. Por sexo realmente no hay gran diferencia. Sin embargo, hemos observado en los últimos días que este porcentaje cada vez va en aumento. Es decir, al inicio eran pacientes o personas que tenían el antecedente de haber viajado a algún país. Actualmente las categorías de tener contacto de un sujeto bajo investigación o contacto con un caso confirmado, en términos porcentuales esta cifra cada día va aumentando, ¿no? Lo que denota claramente lo que está pasando en nuestro país, ¿no? La mayoría que está en los países, la mayor parte son de Estados Unidos, y como pudieran ver, recordar el gráfico anterior, pues cómo fue ese aumento fue principalmente a Estados Unidos. El laboratorio que tenemos, el laboratorio que está aquí en este Centro Médico Nacional, es principalmente el que ha estado procesando la mayor cantidad de muestras. Sin embargo, ya se abrió para los otros laboratorios que tiene el IMSS, ¿no? Y esa es pues una gran fortaleza que tenemos nosotros como instituto, ¿no? Si bien también otra cosa a destacar, actualmente pues es una gran labor técnica que hace el personal del laboratorio, porque no solo es procesar o identificar si fue negativo a SARS-CoV-2. El algoritmo contempla todos los virus respiratorios y también influenza. Es por ello que se les hace hincapié desde la operación que se apeguen a la definición operacional, porque el algoritmo es muy costoso. Sin embargo, pese a esto también se han tenido otros éxitos. Hemos identificado las muestras que han sido negativas a SARS-CoV-2, el 16% ha sido a otros virus respiratorios, ¿no? La siguiente. Okay. Sí. Siguiendo con el panorama del instituto, esto es como lo pueden observar, ya se tienen resultados positivos en el IMSS, principalmente en Durango, la Ciudad de México, Querétaro, ¿no? Y también, como habrán conocido ayer en los medios, también ya se tiene la primera defunción en el instituto por esta enfermedad en el estado de Durango. También hay que hacer una gran aportación de que, si bien casi todas las delegaciones ya están empezando a incrementar o reportar estos casos, sin embargo, ahorita se está focalizado principalmente en la Ciudad de México. Y aquí destaco a 2 unidades médicas. Una, el Hospital de Infectología,
que si bien se fue considerado como centro de referencia, es el que mayor cantidad de casos ha reportado y también de casos positivos, pero también en la delegación en la Ciudad de México, la UMF 28, que es una unidad de primer nivel que también es la que mayor cantidad de casos, tanto sospechosos, ha notificado, ¿no?, en esa delegación. Y como pueden ver aquí en la curva del instituto, también las flechas de color grises que marcan la diferencia o las actualizaciones de la definición operacional, y pueden ver cómo también eso se ve observado en los cambios, cómo se ve el incremento de los casos. Actualmente ayer en la noche se hizo un ajuste al Sinolave, entonces a partir de ello pueden ver todos los usuarios que se puede registrar tanto influenza como también coronavirus, ya pueden identificarlo desde el nivel operativo, y también ya se hizo el ajuste también a nivel de laboratorio para que ahora sí ya tengamos la película completa de estos casos. Es por ello que se exhorta a que participen en ello. La siguiente. ¿Qué tan grave es esta enfermedad? Obviamente el rey sigue siendo sarampión en la capacidad de transmitirse por persona. Sin embargo, como pueden ver aquí, está por debajo de otras dos enfermedades que también son respiratorias. Entonces de ahí es el cuidado que también se apliquen estas medidas que se están promocionando de etiqueta de saneamiento a distancia, de etiqueta respiratoria, ¿no? La siguiente. Aunado de que también se tiene un problema de sarampión actualmente en la Ciudad de México. La siguiente. Haciendo un comparativo en cuanto a la letalidad con sus otros, digamos, primos hermanos de coronavirus, afortunadamente aquí tenemos que la letalidad es baja de forma global, aunque bueno, ya vimos algunas excepciones como por ejemplo Irán e Italia. La siguiente. Conociendo más sobre la enfermedad, el periodo de incubación 5.2 días, aunque se ha detectado que puede ir de 4 a 7, como pueden ver aquí en esta gráfica, es muy similar a influenza. Obviamente también, pues si se capta al paciente en los primeros días, pues también tenemos mayor probabilidad de ayudarle al laboratorio y obtener un resultado positivo. Comparándolo contra sus misma familia de coronavirus, pues se dan cuenta, pues, es igual, lo que nos indica es una enfermedad aguda. La siguiente. ¿Cuánto puede durar más en otros procesos? Pues bueno, por ejemplo, de inicio de la enfermedad hasta la primera visita de estos primeros casos en China, de los primeros 45 pacientes fueron casi 6 días, ¿no? Eso también está involucrando pues, cuestiones indirectas de promoción de la salud, o de que también enfermedades, pues en cierto modo venir hasta que me siento más mal demando la atención médica. Para el ingreso hospitalario, ven, pues va ligado hasta 12 días. Obviamente esto va ligado también cuánto tiempo dura la enfermedad. Ya ahí con estos primeros datos ya nos estaba dando a cierta luz. La siguiente. Como pueden ver en la curva que está ahí de barras azules, pues ya no puedo señalar, tengo 2 micrófonos. La tendencia era al incremento, entonces como pudieron ver la propagación fue rápida en un inicio, y como también había mencionado al principio de la charla, en la gráfica de abajo, la letalidad al inicio era muy alta, después fue disminuyendo. La siguiente. En este otro artículo podemos ver de ciertos casos que fueron publicados que la mitad de los pacientes cursó con problemas respiratorios, es decir, disnea. Y ven cuánto tiempo duró la disnea. En promedio fueron 8 días, aunque pueden ahí ver el rango de 5 a 13 días, y un dato por laboratorio fue que el 63% tenía linfopenia, ¿no? La siguiente. Este es el artículo que mayor cantidad de casos se ha registrado o documentado. Son de los casos que ocurrieron en China. Si pueden ver ahí la cantidad de pacientes, son 72,000, son casi todos los que tenían identificados en su sistema de vigilancia epidemiológica de ese país. Entonces, pero también pueden ver que casi el 1% se identificó que estaban infectados, pero no desarrollaron la enfermedad. Vean, gran parte de los casos estaban entre los 39 y 79 años. Ellos consideran que esta enfermedad, como ya pudimos ver en gráficas previas, que fue una de dispersión rápida, y bueno, ellos pudieron categorizar en este documento la severidad clínica de acuerdo a las manifestaciones respiratorias o sistémicas que ya estaban presentando los pacientes. Y si se dan cuenta, entre que las personas que tenían identificado,
casi el 13% tenía hipertensión arterial sistémica, pero ¿cómo cambia ese porcentaje a un casi un 40% entre aquellos que fallecieron? ¿No? De ahí la importancia de tener el control de esta enfermedad antes de que lleguen a enfermarse. La siguiente. Otra cosa importante de este artículo señala, me cambias por favor la diapositiva, es, como pueden ver en la parte de aquí abajo, son los trabajadores de la salud que se enfermaron por ignorancia o por ausencia de cuestiones en el equipo de protección personal, que eso va a haber una charla más adelante para ello. De ahí se destaca la importancia del uso adecuado, pero no solo del uso adecuado, también de sabérselo retirar, porque es en el paso más drástico, difícil, donde el personal de salud se puede contaminar y después probablemente infectar. También pueden ver ahí en el recuadro que está de color rojo, la gran cantidad de casos que están ahí entre los 50 y 59 años de edad que ocurrió en China. La siguiente, por favor. Este es el comparativo por grupo de edad. Si se dan cuenta, principalmente es el adulto mayor, en los que están afectados, ¿no? La siguiente. Estas son las gráficas de cómo se fue la dispersión de la enfermedad de acuerdo a la categoría de si fue confirmado, sospechoso o en estudio. Pero la gráfica de abajo, donde están los dibujitos, esos son los casos que fueron de personal de salud que atendieron a estas personas. Si se dan cuenta, también fueron bastantes en China. Y eso también se está empezando a documentar en otros países. Es de aquí el llamado de atención o de alerta aquí para nosotros, que tenemos que cuidarnos en ese sentido. La siguiente. A finales de enero hubo una noticia de un niño, se recordarán, que dijeron que era una posible transmisión vertical porque era un recién nacido. Finalmente, allá en China, después se documentó en este documento, que esta publicación, fueron 9 mujeres embarazadas, este reporte de casos, en que ellas estaban enfermas, y a los niños vieron que no tuvieron problemas en el Apgar, no tuvieron problemas para respirar, y les tomaron muestras de la leche materna, de sangre de cordón umbilical, de líquido amniótico, y no identificaron al virus. Entonces, si bien, como dice el dicho, una paloma no hace verano, pero ya desde aquí tenemos las primeras cosas para decir que por aquí no es una vía de transmisión, ¿no? La siguiente, sin embargo, se tiene que seguir estudiando. En cuanto al reservorio, al principio se habló mucho de que eran 2 especies de serpientes específicas de China, que están aquí señaladas en este artículo. La siguiente, sin embargo, después hubo un cuestionamiento por la revista Nature, que es lo que pongo la impresión de pantalla de ahí, que incluso le escribieron a los autores, porque no veían que hubiera una plausibilidad biológica en este reservorio. Como mencionan ahí, dice, les escribimos y nunca nos contestaron estos autores. La siguiente. Después salió otro artículo en que dicen, bueno, un reservorio, más bien un huésped intermedio es el pangolín. Sin embargo, más evidencia está identificando que el posible reservorio son los quirópteros, ¿no? La siguiente. Y bueno, con esto finalizo